Crouch, Vine. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila y hoy estamos con Ramiro del Cumpa Herrera. Bienvenido. Bueno, gracias Bruno. La verdad que muy a gusto acá de tener una charla con vos. Muchas gracias, compa. La verdad que bueno, yo tenía hace mucho tiempo, ya te lo estaba diciendo antes, ganas de charlar con vos y bueno, estuve esperando un tiempo para encontrar el mejor momento. Llegó ahora, así que para empezar, para que quien no te conozca, que es complicado, pero bueno, vamos a darle la derecha a que alguien puede ser que no te conozca a la perfección. Me gustaría que les des que te des una presentación, que para no poner palabras en tu boca, te presentes de la mejor manera en la que creas y nos cuentes un poquito de lo que estás haciendo ahora, de cómo te está yendo después de haberte retirado como jugador. Bueno, nada, en general, así yo nací en Comodoro Rivadavia, eh, jugué en Chenca Rugby Club, que es mi club de Comodoro que me formó de chico. A los 17 años me vine a Buenos Aires, más precisamente a jugar a Hindú. Estaba en un preseleccionado Pumita con gente que era de Hindú en ese momento como entrenadores. Así que nada, me vine a jugar Hindú y a estudiar. Y empecé a hacer mi carrera acá en Hindú con mis amigos, por suerte con una camada muy buena. Después empecé a jugar en el seleccionado de Buenos Aires juvenil. Y bueno, después empecé a jugar en primera, que para mí era lo máximo jugar en la primera de Hindú con todos los jugadorazos que habían y que siguen habiendo. Después me tocó jugar en los Pampas, después en Argentina 15 que se llamaba Jaguares en esa época. Me tocó irme a Francia, a Castres en 2013. Después me vine a Jaguares al Super Rugby, 2 años. Después me fui a Stade Francés, 2 años a París. Después me fui 3 años a La Rochelle. Y bueno, jugué, por suerte se me dio de jugar en los Pumas el Mundial 2015 y jugué varios test matches. Así que nada, muy contento y muy agradecido con todo lo que me ha tocado. La verdad que más allá del día a día, las experiencias y los momentos para mí son inolvidables. Los lugares, las vivencias, creo que eso. Bien, bueno, para agregar un poquito a todo lo que dijiste, contar a la gente bueno, que ya pasaron 2 años de que jugaste tu último partido, que fue en Estados Unidos, y, y bueno, quería preguntarte que ya estando fuera de los focos, después de este tiempito en el que ya no te dedicas más a ser jugador, que les cuente un poco a la gente qué es lo que te traes entre manos, que me estabas contando un poquito ahí antes, qué es lo que qué es lo que te depara ahora al futuro y qué es lo que te mantiene ocupado ahora que ya no estás en la etapa de jugador. Sí, está claro que la transición post-rugby o post-jugador de rugby o profesional jugador de cualquier disciplina nunca es fácil o nunca uno se está preparado al 100%. Así que me pareció a mí lo más correcto tener alguna formación con respecto a lo que me dediqué a hacer toda mi vida y lo que fue mi pasión, que fue el rugby y que lo sigue siendo. Entonces hice una formación juvenil en Francia con un equipo, Niort se llama, que queda a 40 minutos de La Rochelle, en la cual, nada, la hice, es una formación juvenil, Brevet Federal se llama, y la hice con ellos todo el año. Nada, la verdad es que yo a Francia me fui a jugar al rugby profesional, a mejorar y a jugar en los Pumas, y sentí que estuvo buena la experiencia de hacer la formación con ellos, pero que realmente simplemente yo fui a jugar al rugby, así que no tenía más nada que hacer. Así que nada, la terminé. Ahora estoy empezando a hacer un curso con la UAR, con los LAR, precisamente para el año que viene. Pero bueno, de a poco, es como que son transiciones que a mí, más allá de no sé si quiero ser entrenador o no,
pero creo que es como darle un broche o concretizar algo que lo viví, tenerlo un poco más concretizado en conocimientos, tal vez. Así que eso por el lado del rugby, más allá de que siempre me ocupo de ir a algunos juveniles, menores de 19 o acá en Hindú, en cualquier división, siempre doy una mano desde siempre, o sea, no, no solamente ahora. Ir al club, eso siempre va a estar. Y bueno, también algún que otro proyecto que tengo con unos socios, así que estamos viendo también para arrancar acá fuera del rugby, ¿no? Porque también Sí. hay otra cosa post-rugby, ¿no? Que es la vida en general. Sin duda, sin duda. Creo que eso es algo de lo que quiero que nos cuentes bastante hoy, porque como bien dijiste, cuando empezaste a hablar, la transición de terminar de ser jugador tiene que ser muy difícil. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, me gustaría, Gumpa, que repasemos un poquito lo que fue tu carrera como jugador, que nos vayas contando por ahí las experiencias, que bien dijiste que tuviste muchísimas. Para empezar, me gustaría que empieces contándonos sobre ese primer traspaso de Comodoro Rivadavia, de tu club de allá a Hindú, como nos contaste, que estabas con los seleccionados y los entrenadores fueron los que te animaron a mudarte a Buenos Aires. Así es, yo estaba con el seleccionado de Austral, que era el seleccionado de Comodoro Rivadavia, jugando, en esa época yo jugaba el torneo argentino de selecciones, todos concentrados en una ciudad que era el Mar del Plata. Nosotros estábamos jugando en segunda división, estábamos jugando para nosotros era un nivel enorme. Jugamos contra, no sé, uniones como Entre Ríos, jugamos contra Santa Fe. Para nosotros, la verdad, era alto el nivel. Yo estaba jugando de octavo, jugaba, aunque no lo creas, era mucho más flaco. Y estaban buscando, habían seleccionadores que habían de hindú y de otros lugares para los Pumitas. Así que bueno, nada, a mí me seleccionaron para los trials o los preselecciones que había en ese momento. Nos juntábamos, no sé, en el CENAR, después nos juntamos en San Juan. Y como al otro año, yo tenía 17, al otro año yo me venía a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Como el entrenador era de hindú, me dijo, nada, que venga a hindú si venía a estudiar a Buenos Aires. Así que nada, es como que me motivó y me ayudó a decir, bueno, me voy a Buenos Aires. En mi cabeza yo pensé que, imagínate, yo venía del interior, pensaba que hindú quedaba en Capital, y pensé que quedaba todo de cerca. Así que la primera vez que me dijeron que tenía que tomarme un tren, un bondi, se me hizo largo, pero bueno. Lo más importante de todo es que me hice amigos rápido, que mi camada era una camada bastante fuerte, bastante unida, así que me ayudó como que se sea más llevadero. Bien, por ahí te quería preguntar, ¿cómo fue todo eso? Al final vos te mudaste solo, estabas dentro de Argentina, evidentemente, pero te mudaste al fin y al cabo solo. Era una experiencia completamente nueva. Y fue, contanos, ¿fue el rugby el que te abrió las puertas a esos amigos que decís? Y evidentemente, bueno, vos ya estabas integrando los seleccionados, entonces sabías qué nivel tenías. ¿Cómo fue tu etapa, cómo fueron esos años en hindú? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cuáles fueron las cosas que te marcaron para ir continuando jugando al rugby? Eso es lo que me gustaría saber de esa etapa de juveniles, digamos, que ya estabas, bueno, fuiste con 17, 18 y de ahí para arriba, ¿no? Total, sí, tenía 17, 18 y empecé en menores de 19 de hindú. Yo tenía varias patas, yo vivía en el centro y tenía todos mis amigos que venían del sur, también de Comodoro Rivadavia, que estaban un poco en la misma que yo, así que todos vivían más o menos cerca por Capital Federal. Y después, martes y jueves, iba a entrenar hindú, que bueno, al principio me iba en tren, en bondi, hasta que me empecé a hacer amigos más de los pibes y ya íbamos en autos de a 4 de a 5 nos organizábamos. Entonces es como que tenía, viste, dos grupos de amigos, Claro. los que vivían en el centro, que solo
que eran los de mis amigos del sur de Comodoro, y después los del club, que eran pibes de acá, que vivían acá, y que nada, como que me estaba integrando, entonces como que tenía esos dos contrastes. Al principio se hacía un poco, nada, difícil, viste, trasladarte, era como todo salir un poco de la zona de confort, era de vivir en Comodoro, estar cerca del club, que mi viejo me lleve, tener todo cerca, conocer a todo el mundo, a volver casi prácticamente de cero. Yo siempre digo que salir la zona de confort yo ya lo hice cuando tenía 17 años, un poco el desarraigo, vivir solo. Parecen boludeces, pero ir a comprarte las cosas solo, lavarte la ropa, cocinarte, limpiar, organizarte, despertarte temprano, ir a la facultad, bueno, todo lo que conlleva vivir solo de tan chico, a los 17, 18 años. Y sobre todo en una ciudad tan grande como Buenos Aires, ¿no? Que no es una ciudad discreta, es Sí, bastante, tiene un ritmo muy, muy arriba. Así que creo que eso también me ayudó bastante como a ser un poco más responsable de mí mismo de tan chico, ¿no? Y bueno, nada, al principio era como divertido, todo nuevo, después había justamente cosas que en el día a día se hacen difíciles, sobre todo cuando estás lejos de tu familia y creo que esa contención yo la encontré mucho en el club, en Hindú, ¿viste? Nada, me dan una mano con cualquier cosa, con alguna mudanza, ¿viste? Cuando vos no conocés cómo haces para mudarte, dónde pongo los muebles, entonces me ayudó el papá, la mamá de uno que juega conmigo, y es como que ahí generas un vínculo, que es, muchas veces hablan de los vínculos que se generan en el rugby, no son solamente los vínculos que tenés en la cancha, sino los vínculos que generás afuera. Yo creo que esos son los que son fuertes, ¿viste? Que, che, necesitas algo, che, estás laburando, che, tenés guita para el bondi, che, tenés para morfar, ¿entendés? Esos vínculos son con los que después adentro de la cancha decís, che, yo la verdad con este pibe generé algo y hoy adentro de la cancha lo tengo que defender. Entonces, como que fue muy de a poco, sin darme cuenta, y en un momento dije, sí, gracias a este club y gracias a esta gente, yo me pude desarrollar y me pude quedar acá y hacer como mi primer desarrollo. Así que, nada, muy lindo por esa parte, la verdad. Y como siempre Hindú tiene una identidad tan grande, ver a la primera todo el tiempo era, jugar en la primera era lo máximo. claro, era un Así faro, que, ¿no? total, total. Aparte la primera de Hindú, bueno, siempre fue protagonista, pero tuvo una época que era imbatible. Sin duda. Así que nada. Y Cumpa, después de haber llegado al plantel superior, haber sido campeón de Urba, integraste también seleccionados nacionales y llegó por fin el momento de ese equipo de Pampas 15 que va a jugar la boda con Cap. Contanos un poquito cómo fue ese, no lo quiero llamar catapulta, me sale decir, porque a raíz de por ahí de ese torneo y de tu juego fue cuando terminaste pasando a Francia. ¿Cómo fue integrar ese equipo? ¿Cómo se fueron dando todas esas cosas? Porque al final era uno de los primeros equipos profesionales de Argentina, si se lo puede llamar profesional. Entonces, contanos un poco que vos eso es el que más va a saber en qué condiciones estaba ese equipo. Sí, sí, la verdad yo venía haciendo un caminito, ni hablar, yo jugaba de segunda línea, me pasé de pilar derecho cuando tenía 19, 20 años, jugaba en el seleccionado Buenos Aires juvenil, después empecé a jugar en el seleccionado Buenos Aires mayor, que ahí ya empecé a jugar de pilar, y de ahí ya empecé a estar como en el plan de alto rendimiento en el Pladar y empecé a integrar los seleccionados que en ese momento se llamaba Jaguares, que era como hoy una Argentina 15. Entonces tuvo una transición de puesto también, ¿no? De segunda línea a pilar derecho, con todo lo que conlleva ser pilar derecho, ¿no? La responsabilidad, la experiencia, el carácter, no es fácil. Así que tuvo una transición. Creo que me pude adaptar por suerte, porque la verdad que al principio se hacía difícil. Pero bueno, también un poco eso. En el club también tenía pilares muy experimentados. En el seleccionado te preparaban de la mejor manera. Era como un combo, ¿viste? Era, bueno, acá están las cartas, están echadas, las tenés que empezar a jugar. Y si no, bueno, es una experiencia espectacular. No iba a ser nada tan negativo nunca, o por lo menos lo veía así yo. Pampas espectacular porque era un equipo que ya venía con varios años.
jugando un rugby espectacular, que en su momento estaba el Huevo Urcade y la experiencia era muy distinta a todo. Te ibas 2, 3 meses a Sudáfrica a vivir, a Stellenbosch. Vaya, a mí me tocó estar en la anteúltima, creo. Ibas a Stellenbosch 2, 3 meses, jugabas todos los fines de semana. Aparte jugabas con traslados en avión por todo Sudáfrica, no es que jugabas siempre en el mismo lugar. A veces te tocaba ir a Nelspruit, a Durban, a todos lados. Conocés Sudáfrica entero. Y también jugabas un torneo que se jugaba al mismo tiempo que el Super Rugby. Por ende, jugadores que por ahí volvían de lesión, como que hacían un partido contra nosotros y después jugaban el Super Rugby. Entonces te cruzabas contra Springboks todo el tiempo. Viste que estaban volviendo de lesión de 2, 3 meses. Sí, un nivelazo. Eh, Nivelazo, sí. Para nosotros teníamos todos, la mayoría teníamos 22, 23 años, era espectacular. Estabas haciendo como un máster en rugby, sintiéndote un profesional porque entrenábamos doble turno, comíamos en un lugar ahí que se llamaba el SAS en Stellenbosch, teníamos un auto cada tres, nada, comíamos todo lo que teníamos que comer, desayunábamos, progresabas en el físico, así que estaba espectacular. Creo que fue una buena base como para empezar a decir, pucha, me gustaría probar si realmente estoy a nivel. Esa era mi pregunta. A mí me ofrecieron jugar afuera y mi pregunta o mi duda era, ¿estaré a nivel? Esa era mi pregunta. ¿Estaré a nivel? Entreno. Hace años vengo haciendo pretemporadas. Estoy como más o menos en un estándar físico, pero uno no sabe hasta que no se prueba en la competencia que quiere estar. Entonces fue un poco eso, es decir, sí, quiero animarme a ir y ver si puedo. Y ahí me contactó Castres. En la época fue por un Joker Medical. Un Joker Medical es cuando se te lesiona un jugador y tiene más de 3 meses de lesión, entonces tienen el derecho a poder contactar a un jugador suplementario y traerlo. Yo venía de jugar de Pampas, la verdad que venía bien, y dije, bueno, sí. Pero fue de un día para el otro, me dijeron, vení mañana. Yo, pero pará, mañana no puedo, o sea, dame 3 días, por lo menos, decirle a mis viejos, están en el interior, decirle a mis viejos que me voy. Iba a la facultad, decir en la facultad, che, me voy 3 meses, déjame que vea si tengo el pasaporte al día, porque, o sea, no sé, era como muy de repentino. Sí. Eh, Así que nada, me organicé como pude, llamé a mi vieja, a mi viejo, le dije, che, me voy 3 meses, y me decían, no, pero ¿cómo 3 meses? ¿Para que vaya y te despida? No, no, me tengo que ir ya. En la facultad le dije a todo el mundo, vuelvo en 3 meses, y pasaron 10 años. Exactamente, ahí quería llegar. Bueno, además en Castres, en ese equipo, te contratan como Joker Medical, te terminás quedando y terminás jugando lo que te toca jugar al año siguiente. Que primero, antes que nos cuentes eso, me gustaría que nos digas qué se sintió lo que acabas de contar, el llegar a Europa cuando era tu primera vez, imagino. Cruzando, bueno, no, perdón, habías estado en Sudáfrica con el torneo, pero era tu primera vez en Europa, era llegar a un club 200% profesional. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Porque además, entrando como Joker Medical, también vos sabías que tenías una exigencia en la espalda que tenías que soportar, ¿no? Totalmente. Sí, me acuerdo que faltaban 3 meses o 4 para que termine el torneo y Cáceres estaba a mitad de tabla. Me contactan a mí, yo doy el sí, yo era a nivel internacional un desconocido, así que ellos se jugaron una ficha y dijeron, bueno, traigámoslo, y me dijeron, vas a jugar. No es que venís a prueba, venís a jugar. Llego, me acuerdo que nada, fui a París, en París me fue a buscar un agente, me lleva al aeropuerto que era doméstico, al otro aeropuerto para ir a Castres. Voy a Castres, que es un pueblito así chiquito. eh, Nada, era invierno, había una niebla que no se veía nada. Me va a buscar el presidente y el entrenador del club. em, Nada, voy, firmo con un agente que me hacía un translate ahí, una traducción.
Y de ahí me dicen, bueno, mañana venís al club. Me dieron toda mi dotación, toda mi ropa. Me fui a un hotel. No me podía comunicar. Aparte, el francés medio de Castres no habla mucho inglés. Así que yo hablaba solamente inglés y español y trataba así con señas a ver cómo era. Lo único que había entendido es que al otro día de la mañana, a las 7:30, tenía que estar abajo del hotel que me venían a buscar. Nada más. Así que me levanté a las 6 al otro día, desayuné, me tomé un café y me quedé ahí esperando una hora que me vengan a buscar, como si fuera un niño de 16 años que lo vienen a buscar los padres. Me vino a buscar el utilero del club. Nada, el utilero tenía 80 años, francés, no, nunca había salido ahí de Castres, así que el camino se hacía un poquito largo, porque no sabía qué hablar con él. Y nada, llegamos al club, me presentan a todos uno por uno, los franceses son muy protocolares, se saludan uno por uno a todos, todos los días. Eso es un buen hábito que tienen, la verdad. Y de ahí nada, me empezaron a mostrar, bueno, acá vas a entrenar, no entendía nada, y había un uruguayo, Caportega, que capitán histórico de Castres, que me salvó la vida porque podía hablar en español y me volvió el alma al cuerpo cuando pude hablar en español. Así que nada, ahí es como que empecé a entrenar el lunes, el martes, físico, un poquito de gimnasio. El miércoles nada, fuimos a comer. El jueves dan el equipo, Juan en Clermont. Yo había llegado el domingo y el jueves me dicen, no, vas de titular en Clermont. No, tremendo. Viernes que habían los partidos los viernes, viernes a la noche en Francia, antes que no ya no tan más. Y yo me acuerdo que era un partido que yo lo veía el viernes a las 3 de la tarde, acá lo veía. Era típico partido de viernes 3 de la tarde que yo veía acá y eran 5 horas más allá, eran las 8 o las Claro. 9. Y siempre los partidos, no sé por qué, siempre los que enganchaba los viernes a la tarde acá, que estaban en vivo, eran en Clermont o en Toulon, no sé por qué. Y me tocaba estar ese viernes a mí en Clermont, con Castres. Es como que, viste, te metes en la televisión, Sí, tipo, sí, de como que una estaba semana a en un otra. lugar que claro, que yo ya conocía que estaba dentro de la televisión, viste, o sea, y me pareció muy loco y nada, jugué, la verdad que con una adrenalina terrible. En cada jugada le preguntaba a Caportega qué tengo que hacer, como para no equivocarme y no mandarme una cagada. Y me decía, no, en esta no participás, en esta sí, en esta tenés que levantar. Viste, el pibe, la verdad que estaba a 1000% con el partido y encima me tenía que decir lo que tenía que hacer yo. Pero bueno, nada, salió todo bien. Jugamos un partidazo allá en Clermont. Yo metí un buen debut, por suerte, estaba como loco y los entrenadores estaban fascinados. La verdad que nada, fue más allá de que perdimos ese partido en Clermont, fue muy positivo porque como que me saqué un poco la duda. Estaba el estadio, estaba lleno, estaba frío, se sentía, viste, la energía. O sea, para mí sentía que temblaba el piso, imagínate. Pero bueno, era un poco la adrenalina que tenía yo. Así que esos meses, gracias a Dios, con Capo Ortega me ayudó un montón para el idioma, para el El contacto, el aprender. feedback. Después, total, aprender y después había mucho extranjero, ¿viste? Típico plantel francés, tienen sudafricanos, escoceses, ingleses, entonces yo me hablaba con todos en inglés, bárbaro. En francés me costó el primer año, no hablaba francés casi. Bien, y bueno, a ver, la verdad, a mí lo que más se me ocurre pensar en ese momento es en cómo uno de un momento a otro pasás de compartir plantel con tus amigos, con la gente de hindú, con el equipo de los argentinos, con ese Pampas, a pasar a estar, como vos dijiste, adentro de la tele. Me Total. gustaría eso, que nos cuentes por ahí qué fue lo que se te cruzó en la cabeza en ese primer partido en el que te dicen que vas a titular. Y me gustaría sobre todo que nos vayas contando cómo se sentía, y voy a intentar explicarme lo mejor posible, el estar adentro de un equipo profesional, el decir, che, a estos chicos hace 2 semanas lo estaba viendo en la tele, hoy son mis compañeros de equipo.
y les tengo que preguntar cómo es esta jugada o me está tirando un pase este crack. Esos son, Mm. esos sentimientos son los que me gustaría que puedas recordar y que nos lo transmitas un poco, ¿no? Sí, los sentimientos desde ya, un sentimiento que yo ya había conocido era el desarraigo. Entonces como que me tocaba otro desarraigo más. Ahora desde Buenos Aires a Francia, Castres. Vivir solo de nuevo, estar en un departamentito, irme a comprar las cosas. Y yo ya lo había vivido cuando hice de Comodoro a Buenos Aires. Entonces, por ese lado yo ya no es que lo desconocía a eso. Está claro, después estaba la barrera del idioma. Habían, culturalmente son un poco parecidos a nosotros, pero bueno, también había una diferencia. Pero bueno, no me sentía tan incómodo en ese sentido, como que no extrañaba tanto. Decía, la verdad que vengo a jugar, a disfrutar, y voy a venir a contar anécdotas para toda la vida de lo que estoy viviendo ahora. Porque era eso, yo lo tomé de esa manera. Digo, vengo acá, hace frío, hay niebla, estoy lejos de mis amigos, están todos mis amigos en la pileta ahora, están todos comiendo asado. Yo estoy acá, tengo dos opciones, o la paso mal, me deprimo y me quedo tirado, o voy y busco pasarla bien, porque en 3 meses me vuelvo y voy a contar todo lo que viví acá en un asado con mis amigos o con mi familia. Entonces, esa fue como mi manera de empezar, viste, a pasarla bien y a disfrutar. Y después la Perfecto. verdad que estaba entrenando en un lugar espectacular, la cancha estaba espectacular, el gimnasio estaba espectacular, la sala de recuperación estaba buenísima, te daban toda la ropa, todo, todo, o sea, todo estaba increíble. Los estadios estaban llenos, no, estaba espectacular. Entonces lo empecé a tomar así, como para disfrutarlo, porque si no, viste, uno le pasa un poco esto, cuando está un poquito incómodo, como que quiere volver a donde solía estar cómodo, donde solía estar bien. Y la verdad que lo tomé así y viví experiencias terribles, desde pasar Navidad, Año Nuevo, con franceses, con samoanos, con tonganos, eh, hasta, no sé, jugar en Navidad, un día antes de Navidad, con nieve en Oyonnax. Entonces, Bien. cosas que son espectaculares. Traté de naturalizarlo y pasarla bien. Y pasaron 10 años de esa manera. Sin duda, a eso quería llegar. Al final te subiste en 2013 al tren del rugby profesional y no te bajaste nunca más. Entonces, Claro. al año siguiente te toca lo que dijimos antes, jugar una final, estar ya consolidado en el equipo y bueno, y después te van llegando el crecimiento, te va a llegar la oferta de Jaguares de jugar el Super Rugby con la franquicia que se crea. Me gustaría preguntarte sobre ese momento en el que vos te ves en un equipo consolidado de Francia, en el que te ves jugando finales y te llega la oferta de la primera franquicia argentina, en la que, la verdad, no sé ustedes, pero yo creo que nadie sabía qué iba a pasar con esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue tomar Sí, esa la verdad es decisión que, de volverte a Argentina? no, la verdad es que yo en Castres, después del tercer partido, firmé 4 años, eh, y yo puse una cláusula de que si salía la franquicia de Super Rugby en Argentina, yo me volvía a mi país y mi contrato ya se cortaba. Primero porque empezaba a estar la ley de jugar al Super Rugby para jugar en los Pumas, era obligatorio en ese momento y me parecía que estaba ok porque la franquicia tenías que jugar con los mejores jugadores disponibles. Y segundo, porque el Super Rugby era en su momento para mí el mejor torneo del mundo. No había con qué darle. Hoy es otro Super Rugby, bajó mucho el nivel, post pandemia, se como que bajó bastante el nivel, pero bueno, para mí en su momento, cuando estaban todos los equipos a full, era el mejor torneo del mundo. Y siempre lo había visto de chico, así que como que me motivaba a jugar algo así. Y también sentía que son cosas que las tenés que hacer en una cierta edad. Por ahí más de grande no sé si podés jugar Super Rugby. Tenés muchos viajes, muchas escalas, muchos proyectos, mucha diferencia horaria. Nos íbamos 3, 4 semanas a Australia. Entonces, ¿cómo lo tomé?
lo mejor que pude, dije al club, jugué 2 años en Castres, el Super Rugby estaba dado de alta para jugar la franquicia con Argentina y me volví a Argentina porque primero quería seguir jugando en los Pumas y segundo porque también me motivaba a jugar el nivel de Super Rugby. La verdad que era espectacular. Jugar acá en Vélez y que venga Highlanders, Crusaders, Waratahs, era espectacular. La verdad que se generó algo muy, muy, muy importante. Y aparte también ser los primeros, ¿no? Un poco la experiencia de los primeros que pueden jugar el Super Rugby con franquicia argentina. Bien. Cumpa, a la vez de todo esta vorágine de integrar el primer equipo de los Jaguares, la primera franquicia argentina, llega al Mundial 2015. Vamos a meternos de lleno por un momento en ese Mundial. Venías de una lesión, estuviste muy justo con la recuperación de esa lesión para entrar al Mundial. Por suerte se dio todo bien y empezaste de menos a más. Te tocó los primeros partidos estar de suplente, después te terminaste ganando la titularidad y jugando ese hermoso partido contra Irlanda que creo que todos recordamos. Eh, Me gustaría que nos metamos no por ahí en lo deportivo, entre comillas, sino en lo mental, en cómo te estaba jugando la cabeza en ese momento. Eh, Uno cuando vuelve de una lesión tiene muchos miedos de recaer en esa lesión. De estar a la altura, como vos decías antes también. Entonces, ¿cómo trabajaste todo eso? ¿Cómo lograste estar al 100% bueno, lograr el resultado que lograron ese año? Sí, la verdad es que fue duro, no te voy a mentir, porque al principio fue en un entrenamiento en un sintético. Me acuerdo que yo tenía un fin de semana libre que no jugaba. Y nada, en un entrenamiento, una situación un poco fortuita, rara, eh, como que alguien se me cae arriba, yo giré justo medio raro con la rodilla y siento como que se me mete para adentro la rodilla y digo, uy, nada, me fui a hacer una placa todo urgente y creo que en 4 semanas ya empezaba la preparación del mundial, o sea, era una locura. Así que me fui, me hicieron la placa, todo, y dentro de lo malo, no era tan malo, porque la peor lesión no había sido, dentro de lo que es rodilla, no había sido la peor de todas, que no la quiero ni nombrar porque le tengo Sí, terror. Entonces, había sido un poco menos, había sido interno y meñisco. Entonces dije, bueno, pucha, o sea, yo ya pensé que era la otra, la peor de todas, entonces ya dije, dentro de lo malo, ya puedo seguir como con la cabeza un poco enfocada. Así que nada, me operé, como te diga, 3, 4 días después de la lesión. Me limpiaron el meñisco y el interno creo que no lo tocaron, pero me limpiaron casi todo el meñisco. Y bueno, recuperación. Yo sabía que no había sido la peor y que me iba a recuperar rápido. Estaba una como con una bota, ¿viste? Hay un momento que el volumen de la masa muscular de la rodilla baja mucho porque no la movés, entonces te asusta no, un poco. Nada, yo muy acompañado con médicos, con psicólogos, con kinesiólogos, como, ¿viste? Normalizando, no pasa nada, el cuerpo tiene memoria, así que dije, bueno, me voy a empezar a agarrar de eso. Primero porque era la mejor manera de llevarla a la lesión. Y segundo que tenía algo importante por delante, ¿no? Que era un mundial. Me empecé a preparar, empecé a evolucionar, nada, empecé a trabajar mucho el reforzamiento de la rodilla, viste, con muchos, muchos ejercicios como para reforzarla. Y cuando me empecé a sentir mejor, empecé a correr, pasó un mes y medio, y el huevo y el staff me dice, venís con nosotros porque vas a llegar al mundial. Ellos pensaban que por ahí iba a llegar al segundo o tercer partido. Hicimos una pretemporada en Portugal, que yo me maté en lo físico, pero no hacía contacto. Miento,
fue la primera vez que hice contacto con el equipo, como te diga, en una secuencia de defensa. Sí, Y ahí es donde fue, viste, que son como pequeñas pruebas mentales. Es decir, bueno, el primer entrenamiento colectivo. Y ahí fue mi primer entrenamiento de que yo tacleé, giré, me levanté, como que pude quedarme tranquilo, che, reaccionó, la rodilla estoy para reaccionó. jugar. Es- Estoy, o por lo menos estoy para entrenar. Después no sé, porque jugar es, alguien tiene que decir que yo juegue. Entonces, estoy para entrenar, ya estoy como en el grupo, ya estoy riéndome con todos. Ahí es como que fue una batalla que yo dije, che, estoy cada vez mejor. Después, un partido pretemporada en Leicester, en Inglaterra, no lo juego por un tema de no arriesguemos acá. Y después el Mundial ya empiezo a entrenar, normal. Ya empiezo a hacer contacto, ya empiezo a hacer scrum, ya empiezo a hacer mall, siempre con estribo y todo. Y bien. Y para el primer partido me pregunta, que eran los All Blacks en Wembley, y me preguntan, ¿estás? Y yo, obvio que voy a estar. Por más que tenía la rodilla bien o mal, iba a estar. Pero realmente estaba. Pasa que es difícil que te vengan a preguntar eso. Se pasa a decir que Claro, sí, siempre. Y fue al banco y entré como te diga 25 minutos. Que aparte fueron los 25 minutos que ellos aceleraron como loco, imagínate. Te la pasás corriendo, te la pasás estando en todos lados. Fue una buena prueba. Y después nada, una vez que ya pasa el primer partido, ya está. Y aparte contra un rival que es muy exigente, ¿no? O sea, ya está. Después jugué Tonga. No, después jugué Georgia de suplente también, que también sí, es Georgia. otro. Para un pilar, Buen Georgia equipo, es del ¿verdad? partido más duro. Es durísimo. Horrible. Para un primera línea, es durísimo. Tienen de los mejores scrum, los mejores pilares. La zona de contacto, el MOL la trabajan increíble. Así que ya pasé Georgia, ganamos. Y después me tocó empezar contra Tonga y ya después empecé a jugar. Así que con los recaudos de siempre, pero ya tranquilo. Qué importante que destacás también no solo lo físico, de fortalecer la rodilla, sino también lo mental. Al final, eso, y lo dijiste perfectamente, de ir probando de a poquito y de ir perdiendo el miedo, porque muchas recaídas de lesiones son por el propio miedo que se le tiene eh, a recaer, ¿no? Me gustaría que Total. pasemos por ahí del Mundial. Sé que nos podríamos poner a hablar horas, pero Mm. quiero que caigamos en el partido que todos recordamos, en ese partido hermoso de cuarto de final contra Irlanda. eh, y sobre todo que empecemos por ese himno. Esa selección era no reconocida, era reconocida por su rendimiento, pero algo que yo creo que a todos los que éramos chiquitos, porque yo en ese momento era un nene, era ver el himno, era verlos a ustedes abrazados, emocionados. Yo sé que es muy difícil que vos no, que vos nos describas lo que se siente, pero me gustaría que nos intentes explicar qué, como equipo, porque yo creo que era a todos, se lo veía a todos como uno, qué era lo que se hablaba, qué era lo que se transmitía en ese vestuario para salir a la cancha. Primero tenés que escuchar el himno y 2 minutos después empezarse a agarrar a trompada y a tacle, a todo contra el que te tenga que tocar enfrente, ¿no? Sí, tal cual. Esos, para mí, esos partidos, la verdad que es muy poco lo que se tiene que hablar, porque hay una energía, aparte de dónde se jugaba en Cardiff, que es un estadio que es una caja cerrada y que estaba lleno de irlandeses, así que imagínate que temblaba el piso, temblaba el estadio, temblaba todo. Y creo que hay veces que habían líderes muy grandes ya del equipo, estaba el Toro, estaba el Corcho, estaba Legui, estaba, no sé, Juan Hernández, bueno, el Chelo, estaban todos. Había mucho líder y la verdad que había poco para hablar, porque era todo nada y el partido estaba espectacular para jugar. Aparte Irlanda era un equipazo, venía de ser bicampeón del Seis Naciones, si no me equivoco.
Tenían la baja de Sexton, pero estaba Madigan, que también jugaba en Leinster y jugaba muy bien. Así que nada, no, la verdad que fue espectacular. Creo que no fue necesario motivarse. Fue un partido que entrabas y ya sabías con qué rol cada uno. Y había algo espectacular. No sé si había adrenalina en su máxima expresión, había todo. No faltaba ningún condimento. Habían argentinos también que se hacían escuchar, así que nada, espectacular. Aparte era un equipo que también teníamos ganas de, viste, de jugar de todos lados, salíamos jugando de las 22, jugábamos con muchas fases, íbamos a las 15, volvíamos todo el tiempo, nada. Se generó como una energía y una sinergia buena y eso creo que se pudo concretizar, que no es fácil. Vos a veces podés entrenar, podés hacer todo perfecto, pero concretizarlo en la cancha, en un partido que se está viendo todo el mundo, en un cuarto de final, es difícil. Ese día se dio, y se dio un rugby espectacular, más allá de algún penal que he hecho yo, pero se dio un rugby espectacular, así que nada, un recuerdo divino, sobre todo los primeros 20 minutos. Y Kumpa, sí, yo creo que el partido no hace falta ni recordarlo porque lo tenemos todo en la cabeza. Pero hay algo que no me quiero dejar sin preguntarte. Creo que por lo que he visto en tus redes, sos un poco maradoniano. Y Mm, ese día les tocó vivir, creo, algo bueno, que para el rugby y creo que para todos los argentinos fue increíble, que era tenerlo al Diego en el vestuario. Eh, yo más allá de todo lo que se vio en ese partido y me imagino la felicidad que tenían, contanos un poco cómo fue ese momento, ¿no? ¿Te lo viste entrando al Diego en el vestuario? ¿Ya los estaba esperando? Pues, ¿cómo fue toda esa historia? Porque a mí me vuelve loco, la verdad. Esa anécdota que tienen eh, ustedes tiene que ser de las mejores que podés contar. totalmente. Creo que sabía Gus Crevi nada más que iba a ir, Maradona, y jugamos el partido para clasificar a cuarto de final, que fue contra Tonga, que lo ganamos, y ahí lo vemos en un try que hacemos, yo lo veo en una pantalla gigante que estaba ahí en el estadio y digo, no puedo creer, no puedo creer, así que nada, espectacular, pese a que en ese momento estaban mis viejos, mi familia y estaba Maradona al lado también, entonces era como una locura. Ganamos el partido, clasificamos a cuarto de final y me acuerdo que el tipo llega, y nada, es como que todo el vestuario se quedó callado porque como su presencia realmente generaba algo distinto. Así que más allá de que te guste o no, ¿viste? Porque también Maradona generaba mucho eso. No era muy gris, era muy blanco-negro, ¿viste? O lo querés o no lo querés. Pero la verdad es que cuando entró, nos callamos todos, como diciendo, sí, es el Diego, ¿entendés? Y nada, espectacular. El tipo, la verdad, con muy hincha, muy fanático de Argentina y empezamos a saltar y pusimos la mano de Dios. Nada, la verdad, espectacular. Le regalamos camisetas, se llevó como 10 camisetas. Nada, la verdad, un momentazo, un momentazo. Es como que, viste, no podés creer que sea él hasta que lo ves. Qué buena anécdota, qué Así buena que, anécdota. nada, fue Eh, espectacular, la verdad que sí. Cumpa, ahora sí, volviendo a lo rugbyístico, me gustaría, bueno, que volvamos a la parte de clubes. Después de la etapa con Jaguares, en 2017, perdón, te toca volver al rugby francés, esta vez a Stade francés. Y bueno, ahí pasás 2 años que jugando un montón de partidos, porque te tocó jugar un montón de partidos. Pero hay algo que me gustaría que entremos en esa experiencia, y es que el final de esa historia, por lo que he buscado, es un poco raro. Se habla de una sanción. Ese año el club despidió a varios jugadores de una manera media rara. Y la verdad que como en rugby no tenemos mucha información, y no hay nada muy constatable sobre ese momento. Quería que nos cuentes vos, que no va a haber una verdad más grande que la tuya,
sobre qué pasó. ¿Fue algo que el club estaba haciendo mal? Acá en el podcast tenemos la anécdota de Cangu Mieres, que también tuvo problemas con el mismo club, con este francés. Entonces, sin meternos en mucha polémica, me gustaría saber que nos cuentes qué pasó, porque no son todas buenas en el rugby profesional, ¿no? Totalmente, totalmente es un poco el lado B del rugby profesional, que a nosotros nos cuesta un poco porque venimos de un rugby muy amateur, un rugby de pertenencia, un rugby de valores, un rugby de sacrificio, de que se hace todo a pulmón y es como que lo tenés, el rugby profesional no lo tenemos tan latente de chicos, la verdad que duró 4 o 5 años acá. En Francia o en Inglaterra, sobre todo en Francia, están con el rugby profesional hace más de 30 años. Entonces, quieras o no, hay como una mentalidad de rugby profesional, que no es solamente jugar al rugby y cobrar dinero o firmar un contrato y cobrar, sino que es todo lo que conlleva alrededor. Intereses, porque en definitiva son empresas que te contratan y hay intereses creados detrás. Entonces, cuando empezás a entender un poco eso, te empezás a amigar un poco, entre comillas, y empezás a tratar de entender que no es todo tan romántico, ¿viste? Como lo tenemos nosotros, que por ahí el romanticismo ese del rugby, de dar todo por la camiseta y el valor, porque nosotros somos muy eso, y está bien que seamos así, pero en el rugby profesional, por ahí el dueño de un club no tiene nada que ver con el rugby. Entonces él decide de acuerdo a números, a intereses o a cómo cierran las cosas. Lo que pasó no es nada que no haya pasado en otro lugar. La verdad es que son empresas. En su momento habían cambiado de dueño 2 o 3 veces del club, de propietario. Y nada, en definitiva, cuando no prescinden de vos, tenés que arreglar una salida, porque sos un número para ellos. Sos un número. Detrás de vos, o sea, detrás tuyo hay un número y imagínate que en los 2 años vi 4 entrenadores pasar. Vi 4 entrenadores en 2 años. Entonces, imagínate en la energía y en cómo estaba el club en ese momento. No soy ni el primero ni el último que le va a pasar. Y entiendo lo que te contaba el Cango Mieres, pero pasa todo el tiempo. Es moneda corriente. Por eso hoy se empieza a trabajar, creo yo, un poco más en lo mental con el jugador de rugby. Se empieza a jugar un poco más con, no sé si sabías, pero hay un gremio de jugadores de rugby en Francia que trabaja mucho sobre la reconversión del jugador, sobre el post-rugby, sobre no quedarte sin nada una vez que juegas al rugby. Y eso me parece que es muy importante. En definitiva, lo que pasó es cambio de entrenadores, cambio de dirigentes, cambio de absolutamente todo. He visto el primer año que llego, habían despedido 14 15 jugadores. El segundo año que yo sigo en el club, habían desafectado 12 jugadores más. Venía otro entrenador, traía 10 jugadores de él, de su país o de su club de donde él venía. Entonces, cuando entras ahí, decís, pucha, acá puede pasar cualquier cosa. Entonces, después yo he estado en contacto con muchos jugadores y he visto cosas también que, sinceramente, te hacen reflexionar sobre dónde estás parado y cómo tratan a los jugadores de la parte humana. No te hablo de la rugbyística, porque como jugadores de rugby yo he visto jugadores de world class, nivel top, 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 que también los desafectaron. No es un tema de jugás bien o jugás mal, ¿eh? Va más allá, va más allá. Entonces, viste que por ahí uno dice, no, bueno, lo desafectaron o lo despidieron. No tiene que ver con el nivel del jugador. Es mucho más profundo que eso. A mí me tocó vivir situaciones de otros jugadores eh, un poco incómodas. Jugadores que por ahí no tenían posibilidad de ir a otro club. Yo me pude ir a otro club. Yo conseguí otro club. Pero habían jugadores que no tenían club para agarrar. Entonces los estaban despidiendo y prácticamente se les estaba terminando la carrera de por vida. Entonces,
creo que hoy están un poquito más arriba sobre esa cuestión humana que falta mucho, porque sinceramente el rugby profesional es una carnicería. Jugás todos los fines de semana, es como que te metes en un coliseo romano y te matás a cabezazo. Jugás. En Francia se juegan 40, 50 40 partidos anuales, es una locura. Top 14 tiene ida y vuelta a 26, más cuarto de final, semifinal y final, más 4 o 5 de pretemporada, más los que juegan internacional, que juegan 10 12 partidos, se te fueron a 40 y algo de partidos. Entonces, es, es, es duro, más, y todo lo que conlleva, ¿eh? Contratos, incertidumbre, si querés entramos también en conmociones cerebrales, hay como mucho laburo para hacer alrededor del rugby, no solamente jugar bien, firmar un contrato, seguir. En definitiva es eso. Gracias a Dios yo pude hacer una salida del club, que era lo que me parecía que no iba más, y que hoy lo veo como algo mucho más natural. En su momento lo veía como algo medio traumático también, ¿viste? Como algo un poco, como que me tocaba un poco el ego, ¿viste? El orgullo, decía, ¿por qué a mí? Y hoy lo veo como más natural. ¿Por qué? Porque lo vi no 2 o 3 veces más, lo vi 20, 30 veces más, con jugadores que estaban al lado mío, en la vereda del frente. Entonces, hoy lo veo como más natural, como decir, bueno, che, busco la mejor salida para mí y me voy para otro lado. No, no, no está bueno estar en un lugar donde no te quieren. Mm. Entonces, arreglé una salida y me fui. Me fui a La Rochelle. Y bueno, nada, son cosas que pasan, son cosas que son parte del rugby profesional. Y son cosas que hay que saber enfrentarlas de la mejor manera también. Eso es algo que aprendí. Cuando no las enfrentas de la mejor manera y no te acompañas de gente que te ayude bien, puede terminar mal. Sin duda, vos lo estás diciendo y el Tango en su momento nos contó que él pasó de top 14 tres divisiones para abajo. Entonces es una Sí. realidad. Eh, yo la verdad que lamentablemente estamos hablando de esto, pero yo lo hago por sentar un precedente. Lamentablemente creo que como vos decís que has escuchado de un montón de jugadores que les ha pasado. Yo creo que quienes no estamos ahí no nos enteramos, porque la verdad es que a menos que, no sé, leas los diarios de Francia, que ojito quien maneja los diarios de Francia, quien cuente la verdad y cómo la cuenten, es una cagada, la verdad, no lo quiero decir de otra manera. Lautaro Caro, que también estuvo acá con nosotros, también se dieron a quiebra los dos clubes en los que jugó en una misma temporada en Francia. Eh, Me parece muy importante lo que decís, porque nos hace ver a la gente de afuera que no son casos, que no son poquitos casos, sino que es una realidad del rugby que lamentablemente no nos enteramos. Em, También mencionaste Totalmente. Totalmente. sí, mencionaste lo del gremio y me parece importantísimo. En Francia, evidentemente, con la profesionalidad que hay, no cabe duda de que un gremio es más que necesario. Y en Estados Unidos tuvimos la experiencia de Ben Jabonazo, que era uno de los fundadores del gremio. En España se intentó y no salió a ningún lado. Y creo que el problema de esto es que te vas a seguir encontrando los problemas sin este gremio. Ojalá y creo que el objetivo del gremio como tal es que no pase más, que no haya estos problemas y realmente en España por no existir esto es por la razón por la que hay tantos problemas con los clubes y con los jugadores. Y para terminar este tema por ahí es sobre todo recalcar lo que dijiste, que es que atrás de ese jugador hay una familia, que atrás de ese jugador hay un ser humano y no se lo puede dejar tirado de un día para otro. Por lo que vos estabas contando, tampoco eran negociaciones o cosas de tener la posibilidad, como dijiste, de irte a otro club, sino que si tenías suerte, bien, y si no, arreglate vos solo.
Totalmente, totalmente. La verdad es que es muy también lo que pasa en este tipo de situaciones, que es muy diferente de acuerdo al jugador. ¿Se entiende? O sea, no es tan lineal, no es todo tan lineal, no es, bueno, te pasa esto, hace esto. No, es depende quién sos, depende qué contrato tenés, depende cuántos partidos jugaste en el año, porque no es lo mismo que jugaste dos a que jugaste 30 por tu valor en el mercado. No es lo mismo si tenés cinco o seis clubes que te quieren agarrar, no es lo mismo si no tenés nada, porque venís lesionado y recién volviste una lesión y no tenés nada. O sea, realmente es caso por caso. Sí, en general lo que te puedo decir, como para darle como darle como algo general, un pantallazo general, es parte del rugby profesional. O sea, si vos lo querés dejar afuera, nunca va a quedar afuera. Siempre va a estar. Entonces, es como es un común que preferís. Saber vivir con esto y si te puede llegar a pasar, prepárate bien, lee bien lo que firmás, porque conozco gente que no ha leído bien lo que firmó y la pasó muy mal. Preocupate y después ocupate, porque no es simplemente jugar al rugby, ponerte unos botines, hay muchos intereses creados alrededor. Entonces, en definitiva es eso. Yo creo que va a seguir pasando. El gremio no va a dar abasto, siempre va a pasar. Y en otros lugares que no hay gremio es peor. Lo que sí es preocuparse bien y tener una contención más allá del gremio, que te asista de una u otra manera a eso, que eso me parece muy importante también. Pero bueno, es parte de, hay que saber que también el rugby no es para siempre y no te va a salvar la vida. Te va a dar un buen pasar, te puedes comprar una casa que está espectacular y está bien, es un montón comprarte una casa, la verdad, en la sociedad en la que vivimos. Todo es caro, la vida es cara en todos lados. Entonces, comprarte una casa vos siendo joven me parece una locura. Pero tenés que seguir, tu vida va a tener una continuidad. Va a haber un post-rugby, va a haber algo más que ocuparse. Entonces está bueno todo lo que te da el rugby, usarlo como una herramienta para el post-rugby. Porque el rugby te da un montón de herramientas también para seguir la vida. Eso te lo puedo asegurar. Te da herramientas de no aflojar nunca, de tener ganas, te da disciplina, que la disciplina son de las cosas más difíciles cuando te pones grande. Y te da algo que me parece que también está bueno, que es el laburo en grupo, con diferentes perfiles. No te digo que toda la gente que está en un grupo de trabajo tiene que ser proactiva, positiva, eficiente, no, justamente en un grupo de laburo tenés gente frustrada, gente que no es fácil de manejar, gente que no quiere trabajar, gente, bueno, ¿cómo haces en ese grupo de trabajo para llevarlo bien? Y eso pasa en un grupo de rugby. En un equipo tenés un pibe que es un vago, uno que no le gusta entrenar. Bueno, ¿cómo haces para que todos tiren para el mismo lado? Bueno, en eso estamos hace, o por lo menos yo estuve la mayor parte de mi vida. Hoy tengo 36, habré estado 20 años en eso. O 26, porque empecé a jugar a los 18 años. Entonces, Importantísimo. yo entiendo todo lo que es la problemática del rugby, pero el rugby te da mucho también como herramienta para el post. No hay que creer que el rugby te va a salvar la vida, ni que el rugby te va a dejar una tranquilidad económica que va a ser una locura. Te va a dar herramientas y seguramente te vas a poder comprar una casa espectacular. Si querés comprarte dos casas, pero vas a tener que laburar con las herramientas que te dio el rugby, el post-rugby. Seguro, seguro. Bueno, creo que el mensaje es importantísimo. Creo que lamentablemente se escucha pocas veces esto. Entonces, espero que todos espero que todos estamos tomando nota. Eh, Cumpa, para seguir por este lado, me gustaría preguntarte de cómo nos contaste, viviste tantos años como jugador profesional, ¿cómo cambió tu vida en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar, en cuanto a las relaciones con tus amigos, por haber sido, por tu profesión, por tu trabajo, haber sido jugador de rugby profesional? Te tocó en Francia, te tocó en Argentina.
pero ¿cómo cambió tu vida? Sí, la verdad que mis amigos, siempre mantuve a mis amigos del sur, tengo un grupo de Comodoro Rivadavia, mis amigos que debemos ser 6 7, eso los mantengo, estoy en contacto desde siempre, aparte la mayoría vivían acá en Buenos Aires, hoy ya me quedan uno o dos acá en Buenos Aires, los otros laburan en el sur. Y después mis amigos de hindú, que me hice, que la verdad que no solamente los de mi camada, el 89, sino cuando uno pasa a plantel superior, empieza a hacerse amigos de otras edades. Y eso es lo lindo que tiene también, ¿no? Yo hoy puedo tomarme un café o salir a comer con tipos que tienen 50 años, 60, quedarme a charlar con cualquier viejo del club y me quedo hasta cualquier hora. Y eso me parece que es impagable, porque yo cuando estaba en Francia, eso los pibes no lo tienen. No tienen un lugar que sea un club como nosotros que tenemos acá, no sé, Hindú, el Casi o cualquier club de acá de la urba o de Argentina, que vos sabés que es un lugar donde vos vas el sábado, vas a la mañana, te comes algo, te tomas un café, ves a las divisiones, después ves a la primera, te quedas a comer un asado. Eso no lo tienen. Y yo lo he hablado con sudafricanos, con Mornestein, con Willem Alberts, no lo tienen porque ellos pasan del college a hacer a franquicias, como te diga, no sé, a Bulls o a Lions, y después pasan a ser Springboks y después no hay nada. No es que van a un club donde se encuentran con sus amigos de siempre, que están todos ahí. No hay, no existe eso. Entonces, eso me parece es lo que tenemos nosotros como rugby amateur, que es la parte social de rugby, que es impagable, es espectacular. Yo hoy vengo, por ejemplo, de comer hindú al mediodía Claro. y estuve con 10 15 tipos de distintas edades. Todos se hacen un break, después del laburo, comen, almuerzan, siguen laburando. Entonces, y seguramente hoy a la noche iré a ver el entrenamiento de la primera y me quedo comiendo ahí. Entonces, esas cosas son espectaculares y es lo que no se tiene que perder acá en Argentina. Por eso te digo, mi entorno no cambió mucho. Sinceramente mantengo el mismo. Desde que soy chico, mis amigos de la Patagonia, de mi club, de Chenque, que juegan conmigo y otros que eran del colegio, con los que yo hice en hindú a partir de los 17 años acá. Sin duda, a ver, creo que me diste el pie perfecto para la siguiente pregunta que tengo, que es, después de toda la carrera que tuviste en Europa, en el Super Rugby, nos estás contando, nos estás hablando del club, y quiero que nos cuentes, después de que no sé si fueron 9 o 10 años jugando profesionalmente y habiendo estado el último año en La Rochelle, con el campeonato, con el top 14 en el bolsillo, decidir volverte a Hindú, volverte a jugar con los amigos, volver a Argentina. eh, Contanos un poco o sea, no te quiero preguntar el por qué, porque me lo imagino, pero ¿cómo tomaste esa decisión de poner el punto final? Bueno, después te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Pero de poner casi el punto final, y volver a Argentina no, a jugar con tus amigos, sí, a sentir eso, a sentir estar en el club, ¿no? Sí, total. La verdad es que yo lo vi de siempre eso. Entonces, lo vi cuando tenía 19 años, veía, o 18 que estaba jugando en hindú, veía al ruso Stiglia, a todos los que volvían, al gallego Lorenzetti, a todos los que volvían de afuera y jugaban en la primera. Entonces, me parecía algo natural, me parecía espectacular. La verdad que a mí me tenía opciones para seguir jugando al rugby en Francia, pero la verdad estaba muy cansado. Venía de operaciones en el hombro, venía de lesiones en los tendones, venía de nada, de no estar bien yo conmigo mismo y la verdad es que decidí, dije, no, basta, le quiero meter un punto, un break a mi vida, me vuelvo a Argentina. No sé si fue lo mejor o lo peor, o no sé si fue lo mejor, pero hice lo que tenía ganas en ese momento. Entonces, si vos me llevas a ese momento, a esa situación, tomaría la misma decisión. Eh, Era lo que sentía, era lo que tenía ganas. Después acá también me costó un poco porque volver a entrenar hasta tan tarde, a la noche y todo, no es fácil.
Eh, Me pasó de tener una lesión en la rodilla de vuelta en un entrenamiento. Es como, es difícil también, ¿no? Es como que el rugby amateur es muy exigente porque no te pones tan en óptimas condiciones físicas para jugar el fin de semana. ¿Por qué? Porque haces mil cosas en el medio. Entrenar es lo último que haces en el día. Imagínate que en el rugby profesional es lo primero que haces. Entonces, en el rugby profesional, cuando vos entrenás acá, yo estaba durmiendo a las 8:30 de la noche, dormía. Acá tenía que estar hasta las 11. Entonces, se te cambia tu ciclo no es fácil la adaptación. Más allá que ya tenía varios golpes arriba del cuerpo y no me reaccionaba mi cuerpo como yo estaba acostumbrado a que me reaccione. Por un tema de edad, por un tema de impactos, por un tema de golpes, etcétera. Entonces eso como que me fue frustrando y me fue apagando un poco a mí. Es muy duro que tu cuerpo ya no te conteste como antes, ¿viste? A mí yo siempre fui alguien que mi cuerpo siempre me respondía. En los entrenamientos al 110%, en el gimnasio al 110%, en la cancha y siempre así. Y en el momento cuando ya tenés 30, 31, 32, 33, tu cuerpo te dice, no, 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 no reacciono como antes. Y eso me empezó como a frustrar y a quitar confianza también, que fue también mi última época de rugby profesional. Lo que rescato es toda la parte social y linda de volver a reencontrarse, como sentirse que el tiempo no pasó. Viste, de tipos que jugaban con vos en juveniles y que hoy por ahí no son más jugadores, pero se convirtieron en kinesiólogos. O el que jugaba conmigo en menores de 18 hoy es médico. Y ese médico o ese kinesiólogo me estaba atendiendo cuando yo volví 10 años después de jugar en Francia. Entonces, yo lo romanticismo, lo pongo más romántico al tema, más que jugar en hindú, que es espectacular, todo lo que genera alrededor, que es como el lado B del que hablábamos del rugby profesional, bueno, pero el rugby amateur. Es decir, pucha, pasaron 10 años, mirá hoy cómo estamos todos un poco también compartiendo este momento con diferentes roles. No, me Claro. pareció espectacular, espectacular. Hice lo que pude hacer, el cuerpo lo tenía muy castigado. Pero bueno, la verdad que la pasé increíble. Cumpa, me sale preguntarte, con todos estos golpes en la cabeza, con todas las lesiones, nos contás que el cuerpo no te respondía. ¿En qué momentos te diste cuenta? ¿Nos podés contar algunos ejemplos de situaciones en las que dijiste, che, qué está pasando? Porque me imagino que tiene que ser horrible. Lo que te respondió toda tu vida, lo que hacías con naturalidad, que no te salga. Totalmente. Creo que es un poco la edad. Más allá de la edad, es también conocerse a uno mismo, ¿viste? Vos cuando no te conoces y a veces tu cuerpo te miente porque parece que tu cuerpo te dice sí podés, pero no podés más. Entonces a mí me pasaba mucho que jugaba un sábado, por ejemplo, no sé, en La Rochelle, y el domingo no podía ni caminar, el lunes no podía caminar, el martes podía caminar un poco, el miércoles estaba todavía dolorido, el jueves estaba a un 60% y el viernes estaba a un 70, 80 y el sábado tenés que jugar de vuelta. Entonces, como que tardaba cada vez más en recuperarme. No te digo estar al 100, ¿eh? Estar a un 70, 80. Después nada, operaciones de hombros, hernias cervicales, meñiscos, ligamentos, tendones, se desgastan, se desgastan. Es un poco el ciclo de la vida. Igual yo siempre cuando era pendejo decía, no quiero jugar y estar destrozado y no poder moverme. Y me empezó a pasar un poco eso. Me empezó a pasar un poco eso. Me tenía que poner en hielo hasta el cuello porque si no, no podía caminar. Entonces, ahí es donde uno se pregunta o se dice, ¿la estoy pasando bien? ¿O es el rugby que yo quiero jugar este? Ahí es donde yo me empecé a hacer preguntas a mí mismo. Porque a mí el rugby que me gustaba era estar al 100 todo el tiempo. Lo estaba como padeciendo. Entonces ahí es donde dije, no, no puedo más. Tenía dos o tres ofertas más para seguir en Francia. Hablé con clubes, hablé
con entrenadores, hice videollamadas, todo, y la verdad es que ellos, aparte también era ser sincero conmigo mismo, ir a firmar 3 años en un club y yo estar al 20% de la cabeza no está bueno. Primero que no hablaría bien de mi manera de, viste, de comprometerte y no estar al 100. Yo siempre fui todo lo contrario. Entonces dije, no, voy a preservar un poco lo mental, que también lo físico, pero lo mental y lo físico están muy, muy enganchados, sobre todo en el rugby. Así que nada, no, ahí me puse a ser un poquito más sincero conmigo mismo. Y creo que hoy estoy en una etapa, por suerte, que recuperé muchos buenos hábitos que los tenía del rugby y recuperé muchas ganas de entrenar. Hoy entreno todos los días. Como que me orienté mucho mejor en lo nutricional también, que lo había perdido. Es como, viste, en definitiva, reordenarse y relanzarse, un poco eso. Sin duda. Me gustaría, sin ánimo de que nos vayamos para abajo, pero bueno, sí es verdad que esto que estás contando le pasa a muchísimos, muchísimos chicos y creo que es muy importante que lo menciones. Me gustaría preguntarte por ahí sobre el peor momento que te ha tocado vivir como jugador, por ahí un momento en el que dijiste, che, acá se termina todo. Em, pero bueno, sí que cuando termine de contarlo nos cuente cómo lo atravesaste, ¿no? Porque acá estás hoy en día, así que lo atravesaste. Yo, a ver, el peor momento suena como, no sé si llamarlo así, pero por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos que para mí son los que más suceden en el rugby profesional o en el rugby amateur también. Uno es cuando sos parte de todo el tiempo, estás acostumbrado a ser parte de, y sos vos de una manera, porque siempre sos parte del plantel, sos parte del equipo, sos titular, sos protagonista. Ese sos vos de una manera. Después está el B, el otro, cuando ya no sos parte, que ya no te toca jugar, que ya te toca, o a veces jugar mucho menos, o no te toca jugar y ahora, ¿cómo te comportás? Y ahí te empezás a conocer vos de otra manera, porque de ser del titular a no jugar y no estar 1, 2, 3, 4 semanas, también me pasó. Gracias a Dios me pasó más la otra, ¿eh? Pero también la otra la pude pasar. Y ahí es donde realmente yo siento que me pasaron dos cosas ahí. Una es empezar a buscar porqués, y no hay porqué de nada, porque hay alguien que decide que juegues o no, y fin de la historia. La meritocracia está un poquito ahí en gris, te diría, porque no es todo meritocracia en la vida. Me gustaría decirte que sí, pero no. ¿Soy idealista? No, no sé si soy idealista, soy un garantista. Yo lo único que te digo es, no es todo meritocracia en la vida. Y cuando no es meritocracia, ¿de dónde te agarras? Porque decís, pucha, yo soy mejor que ese tipo, yo entreno mejor, yo estoy mejor, ¿por qué no juego? Entonces ahí aprendí a estar bien conmigo mismo. ¿Viste? Es decir, pasa mucho en el rugby profesional que vos vas a un lugar para que te reconozcan algo. ¿Por qué? Porque estás esperando que te feliciten y que te reconozcan tu trabajo y que te pongan adentro de la cancha. No me estaba pasando eso. Entonces era como que empezaba a estar mal yo, empezaba a tener otro comportamiento y dije, la verdad es que voy a empezar a entrenar sin buscar que me felicite nadie ni sin buscar ningún reconocimiento alguno. Y ahí empecé a buscar motivación de decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo como un challenge y motivarme a mí? Ponerme más fit, levantar más de pecho, levantar más de sentadilla y correr más metros cuadrados o más metros o más sprints con el GPS. Yo voy a hacer esto. Y haciendo esto, yo duermo tranquilo. No busco ni que me reconozcan, ni que me diga, che, qué bien hiciste esto, che, vas a jugar. No. Entonces empecé a trabajar de esa manera. Y de esa manera se me empezaron a dar oportunidades de seguir estando. Porque si entras en esa negatividad que te genera y esa frustración de no estar más, te hace muy mal a vos mismo.
sinceramente. Tenés que buscar trabajar sin, sin que te den reconocimiento y sin pedir nada a cambio. Esa es la mejor manera. Y aparte que te da una energía muy positiva a vos. Y esa energía positiva vibra y se siente. Y eso después te hace volver al equipo y te hace volver y volvés a entrar y lo valorás hasta un poco más también. Mirá lo que te digo, valorás un poco más el lugar que a veces lo exigías como medio con arrogancia, decir, no, yo tengo que estar acá, si siempre estuve acá. Lo empezás a valorar y a estar en la vereda de enfrente y empezás a empatizar con los que estaban del otro lado, que te veían siempre empezar y ellos no les tocaba nunca. Entonces creo que en ese sentido termina siendo positivo. Y hoy estoy acá y te lo cuento con una superación enorme, pero no fue nada fácil. Esa es una, que para mí es la que le pasa a la mayoría de la gente. Y otra es la de la lesión. Cuando te lesionás de lesiones largas, es como que sentís que ya no se acuerdan de vos, ¿viste? Como que ya no se acuerdan ni cómo te llamás, ya nadie pregunta por vos. Es como que te moriste un poco. Es como que en cierto modo ya no estás más, porque tu gracia, entre comillas, entre comillas, o tu rol es jugar al rugby de titular. Ahora, te rompiste el tendón, te rompiste la rodilla, no estás más 6, 7 meses, y ahí es como la hice yo. Al principio es durísimo, pero decir, bueno, a ver, ¿qué puedo mejorar yo en estos 6, 7 meses? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué puedo evolucionar? ¿Viste esas cosas que a veces de entrenar y de jugar no tenés tiempo para hacer? Bueno, búscate eso ahora que tenés tiempo. Tenés 6, 7 meses. ¿En qué puedes mejorar? En tener un conocimiento extra en algo, en hacer un curso de algo, en leer algo que por ahí no tengo tiempo, ¿entendés? Ahí es donde volvés a encontrar un poco el equilibrio y aparte se te hace más llevadero. Sin duda. Cumpa, la verdad que a lo largo de toda la entrevista siempre nombraste esto que yo creo que al final son es salud mental. Entonces veo que, y Mm. por todo lo que nos has contado, le das muchísima importancia a la salud mental. Me gustaría preguntarte si todos estos conocimientos y todas estas herramientas las fuiste ganando vos solo, fue mediante libros, mediante ayuda psicólogos deportivos que estaban en el club, o cómo se fue dando todo esto y bueno, cómo fuiste creciendo para al final lo que decías, con una superación bárbara, estar contando esto y estar dando una masterclass, que es lo que nos estás regalando a todos nosotros que te estamos escuchando. Ah, la verdad, te soy sincero, en ningún club me dieron ninguna asistencia psicológica que vos digas. Primero, cuando tuve en un club, no confiaba en nada en la psicóloga porque el rum rum era que le iba a decir todo al entrenador. Así que creo que esa psicóloga no tenía mucho trabajo en ese club. Y segundo, es que hoy por ahí se está hablando un poco más y se está haciendo más asistencia. Yo lo empecé a hacer un poco a lo último, el último año de mi carrera, por mi parte, con un poco de psicólogos deportivos y un poco más gente idónea de la materia. Pero te soy sincero, también lo pude como desarrollar de alguna manera con experiencias, con haber vivido en todos los roles, ¿viste? En todos los roles. Y también con el feedback con otros jugadores que vos decís, este jugador es un animal, es un crack, le pasó todo increíble en la vida. Y te das cuenta que cuando empiezas a hablar con ese tipo, te dice, no, no fue todo como vos pensás. Y esas experiencias, esos intercambios con sudafricanos, con neozelandeses, con franceses, decís, pucha, uno ve por ahí el resultado final y no ve todo el camino. Entonces, en definitiva, las experiencias y los intercambios que tuve con otros jugadores de otras nacionalidades que me ayudaron como a, pucha, no soy el único. Pucha, si él pudo, yo también. Así que como que me agarré mucho de eso. Y de tipos que son, viste, cuando son referentes tuyos, que decís, este es un referente y le pasó también y pudo salir y le pasó, viste, estar en la mala. Así que nada, un poco eso.
Eso último que dijiste es lo que intento hacer con esto, que la gente pueda ver que a ustedes también les pasan las cosas que por ahí nos pasan a los que jugamos al rugby amateur. Cumpa, me gustaría que ahora sí, por ahí, saliendo de este tema, entre comillas, sería pasarnos a los mejores momentos que te tocó vivir como jugador. eh, Ganaste top 14, cuarto puesto en el Mundial 2015. Imagino que es muy difícil quedarte con uno, pero bueno, me gustaría que nos cuentes por ahí los que más especiales tenés. A veces no son por la magnitud del resultado, sino por lo que significa para uno en su interior, ¿no? ¿Vos con cuáles te quedás más que nada? Te voy a corregir ahí, Copa Europa. Gané, top 14 no, pero las cosas que, igual, de las cosas que mejor me tocaron vivir, si te da como momentos, para mí, partidos como muy inolvidables o momentos que me marcaron, no sé, un cuarto de final que ganamos con Castres en Clermont, que por ejemplo no perdía como hace 2, 3 años, terrible. Después perdimos una final contra Toulon, pero era un Toulon galáctico, estaba Wilkinson. Imagínate que para mí jugar contra Wilkinson era una locura. Nada, estaba Matquito, era una bestialidad, el equipo era terrible. Después otro fue el Mundial, ni hablar, sobre todo como por todo lo que pasé. Es como que me sentía adentro, me sentía afuera, me sentía adentro y terminamos jugando un rugby espectacular. Después, la semifinal, la verdad es que no la pudimos plantear tan bien, pero yo creo que estábamos como para. Esa semifinal nos desgastó mucho. Creo que lo vi una sola vez al partido ese y mucho desgaste físico. Era obvio que el cuarto puesto no podíamos más. El cuarto puesto ya no teníamos energía. Pero espectacular también, la verdad que. Y después, si tengo que recordar otro, eh, el Super Rugby, el primer partido que ganamos allá creo que fue en Chitas, fue espectacular, fue el primer partido del Super Rugby que ganamos allá. Y después en La Rochelle, la verdad que staff francés espectacular, tuvo un staff muy bueno también en su momento. No jugábamos tan bien el rugby, pero bueno, en lo físico creo que hizo un clic muy grande en una pretemporada que hicimos con sudafricanos, muy, muy, muy dura. Y en La Rochelle nada, con un staff, con O'Gara, con mucho irlandés que jugábamos a lo Irlanda. Hemos ganado de visitante todos lados casi. Con mucha identidad de equipo, con una ciudad que empuja mucho atrás del club, viste, una región como muy, muy de rugby y con tipos que saben de rugby, jugar fases muy metódicos, conocer el rol de cada uno. Nada, la verdad que todo lo que decían que iba a pasar pasaba. Y eso es como cuando vos sos jugador, te sentís respaldado, sentís que el que maneja el barco sabe lo que va a pasar. Así que nada, un poco eso. Perfecto. Cumpa, fuimos haciendo un repaso por toda tu carrera, pero hay algo que no te pregunté sobre el principio, sobre tus inicios como jugador de rugby, que es el cuándo decidiste convertirte o dedicarte 100% al rugby. ¿Fue algo que desde chiquito vos decían, che, no quiero ser astronauta, quiero ser jugador de rugby? ¿O fue algo que se te dio de más grande? Me gustaría eso, encontrar por ahí el clic que te haya hecho en la cabeza en algún momento en particular, si es que lo podés identificar, ¿no? Te soy sincero, jugué al rugby de los 8 años y fanático total del deporte, pero fanático. Cuando era chico era insoportablemente fanático. Pensar que venía de Comodoro Rivadavia, del interior, de una tierra bastante hostil, lejana. Entonces todo lo que veía me parecía wow en televisión. No sé qué decirte, la verdad es que sí, me entrenaba mucho, me gustaba, sentía que
que, que, mm, que entrenando era mi mejor manera de sentirme entero. En un momento como que sentía que me ponía mucha presión, ¿viste? Como que sentía que me ponía mucha presión yo para jugar, como que tenía que demostrar todo el tiempo. Y después empecé a entender que, que hacía mucho daño eso, que era muy dañino, que en definitiva yo jugaba al rugby porque yo era fanático de jugar al rugby, ¿no? Porque me gustaba. Y entonces digo, pucha, ¿cuál va a ser la mejor manera de disfrutar el rugby? Entrenando. Entonces, si me entrenaba más, yo disfrutaba más del rugby. ¿Por qué? Porque entrenando era más fuerte, porque era más rápido, porque tenía más potencia. Y no sé, te hablo en juveniles, en la etapa juvenil, ¿viste? Que es como un clic también. Sí, Entonces yo hacía, en vez de 2 tries, hacía tres, ponerle, no sé. ¿Por qué? Porque era más rápido, porque entrenaba más que todos, porque comía mejor, porque y entonces dije, pucha, es la manera. Después se dará lo que se tenga que dar. Y me ha pasado de ir a dar clínicas con los chicos y los chicos dicen, che, yo quiero jugar en los Pumas y levantarte todos los días queriendo jugar en los Pumas. Está bueno, pero hay un momento que tenés como que sacarte esa mochila tan pesada. Porque si lo único que vale la pena es jugar en los Pumas, es muy dura, la frustración es muy grande, me parece. Porque en definitiva el camino es lo que a vos te da todo. Entonces no estás disfrutando el camino y estás viendo de llegar. Y si no llegás, porque realmente va a llegar un porcentaje muy chico va a llegar. Entonces es entrenarte, que es como yo, mi bandera, lo que yo hice. No digo que sea la verdad absoluta. Entrenarme el doble para disfrutar el doble y después se va a dar lo que se tenga que dar. Pero no perderse del camino tan lindo que tiene esto. sin duda. Cumpa, hace un rato ya mencionaste bueno, que el rugby por ahí te permite comprarte una casa, comprarte dos, como sea. Me gustaría preguntarte por ahí en el momento en el que te diste cuenta que podías vivir de esto, que era lo que te iba a poner un techo arriba de tu cabeza, por ahí fue en ese momento en tu primer contrato con Castres, por ahí antes con Pampas. Y a la vez me gustaría preguntarte si es que podemos entrar en cuanto a lo económico en Top 14, que es que lamentablemente, bueno, no tenemos mucha idea de cuánto es lo que gana un jugador de Top 14, que es lo que te tocó más que nada experimentar a vos. Entonces, saber un poquito más de cuál es la realidad de lo que se maneja en el rugby profesional, si es que se puede contar, obviamente, hasta donde vos quieras contar. No, está bien. A mí no me gusta mucho hablar mucho de número. Lo que sí te puedo decir es que a lo que voy es el ejemplo de comprarte una casa, que ya el hecho de comprarte una casa es un montón y es realmente algo que es muy difícil hoy en día. Pero a lo que yo iba con el ejemplo ese es que no te va a salvar la vida al rugby. No es por ahí como el jugador de fútbol que se va a lugares top de Europa y se salvan la vida. Después tiene otro problema, ¿no? Es qué hace después con la plata. Pero el jugador de rugby yéndose a un top de Europa, a los mejores clubes, va a tener un buen pasar, va a ganar bien, se va a comprar una casa, un departamento, está bien, pero después hay una vida después de eso. Entonces, sobre todo como para que los chicos no crean que es simplemente llegar a Europa, jugar, no sé, en Racing, en Toulouse y jugar 10 años y ya está. No, al contrario, como que tenés que trabajar mucho para estar ahí, para mantenerte y para el post de eso. Entonces, la verdad que vas a ganar bien o vas a tener un buen pasar más que ganar bien. Vas a tener muchas experiencias y también vas a tener muchos contactos, porque pensá que jugás en empresas o en clubes que todas las empresas, de la más chica hasta la más grande, trabajan en conjunto para el club. Entonces, no sé, sinceramente vas a tener posibilidades después depende vos cómo te quieras manejar adentro de. Sin duda. Ahora sí, para ir cerrando, solo me quedan un par de preguntitas, ya llevamos casi una hora y media. Me gustaría que para ir cerrando nos cuentes
alguna anécdota graciosa, alguna anécdota de esas que decís, no puedo creer lo que está pasando, que te haya tocado en el rugby profesional o en el rugby amateur en tu paso por Argentina también. Una de esas que, no sé, que le contás a tus hijos, que no se te escapa en una cena con los amigos. Uy, anécdotas hay varias, pero me acuerdo, tengo dos. Una de rugby acá, jugando en Hindú, me pareció una locura. Nos fuimos una vez a jugar un nacional de clubes en Bondi hasta Tucumán. Nos pasó de todo con el Bondi se equivocó de camino, de ruta. El Bondi se le rompe el aire acondicionado con 45 grados. El Bondi se rompe el baño y el Bondi se rompe. Todo eso pasó yendo, así que, ¿qué pasó? Quedaban 100 kilómetros, 80 kilómetros más, nos tuvimos que bajar, 50 grados, no había ni una sombra y nada, estábamos esperando que venga otro colectivo de reemplazo, así que ahí nos pusimos a hacer line en el medio de la ruta. Pusimos a hacer line, pusimos a hacer unos pases. eh, Teníamos que jugar, como te diga, al otro día temprano, pero ya el cansancio del viaje fue terrible. Nos pasó de todo. Llegamos, llegó el otro bondi, que era de reemplazo. Fuimos al hotel, comimos, nos fuimos a dormir rápido y al otro día nos levantamos, ganamos por un punto a las patadas. La verdad Ajá, que fue a las patadas como ganamos. Ganamos, pasamos a la final y no, la semifinal. La semifinal fuimos en un bondi ya 5 estrellas, viste, todo espectacular, aire acondicionado, fuimos a Rosario a jugar contra Duendes, ganamos en Duendes jugando bien. Imagínate con todo lo que nos pasó el viaje anterior, ir a Rosario, Buenos Aires, Rosario era una joda, por el tema del trayecto, por el tema de lo cómodo que estaba. Así que ahí jugamos espectacular. Y después nos tocó jugar la final del Nacional de Clubes en Hindú. Estoy hablando de 2010. 2009 2010. Y ahí jugamos contra la Tablada y salimos campeones. La verdad que fue un campeonato que si lo volvés a jugarlo es imposible que lo ganemos. Pero como que eso que nos pasó yendo a Tucumán nos hizo un poquito más, viste, como que dijo, dale, si ya ganamos acá, tenemos que ganarla todo. Nada, fue muy gracioso ahí tirar line en el medio de la ruta, una locura. Y después otra que tengo, pero que ya yo sabía que era un poquito así, fui con los Barbarians ingleses, jugamos contra Inglaterra en Londres y un miércoles que teníamos comida, teníamos que ir disfrazados, todos. sí. Así que fuimos a un lugar de disfraces, nos disfrazamos, no sé, de Pitufo, de Power Ranger, de Hulk, de cualquier cosa. Y fuimos caminando por todo Londres hasta el restaurante, ¿viste? Y la gente nos miraba, se sacaba fotos, no entendían nada, ¿viste? Aparte de todos gigantes disfrazados, nada, caminamos como te diga 6, 8 cuadras hasta el restaurante y comiendo en el restaurante disfrazados, como que la gente nos sacaba fotos, ¿viste? No entendía quiénes son estos locos o están haciendo una prenda, algo. Nada, muy gracioso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, al final esas son las que más se quedan, las anécdotas graciosas, son las más lindas de contar. Cumpa, ahora sí, para cerrar, esta es una última pregunta que sí te quiero hacer a vos en particular, que no se la he hecho a ninguno de los chicos que han pasado por el podcast, y es que para serte sincero, yo había visto que mirabas el podcast por Instagram hace un tiempo y estuve mucho tiempo sin escribirte, sin mandarte ningún mensaje por el hecho de que ustedes toda la vida fueron protagonistas por ahí, siempre estaban en el foco y bueno, a veces a uno le gusta ser espectador, a uno le gusta, bueno, no tener que estar en eso, en el centro del foco. Em,
hoy en día, bueno, ya he tenido el placer de que tengamos esta entrevista y me gustaría preguntarte qué es lo que qué es lo que te hizo fijarte en el podcast, cuál es la opinión que tenés sobre esto que estoy haciendo y, y bueno, sobre esta comunidad que al final estoy intentando formar que es Scrumcast, ¿no? La verdad que creo que lo vi, no sé por qué, pero me llamó la atención. Desde ya creo que empezaste hace poco, así que me llamó la atención eso. Creo que está bueno empezar a animarse y hacer algo. Me parece espectacular que hagas eso. Y después también porque es un poco sin cassette, ¿viste? Eh, por ahí yo o estuve siempre acostumbrado medio, ¿viste? Con cassette y esto es muy sin cassette y eso está bueno. Y aparte que también es como que siento que las grandes cosas empiezan así también, ¿viste? De a poco, comunicándote, ¿viste? Comunicando uno por uno, haciendo una entrevista así personal o, ¿viste? Contando anécdotas. Creo que estos comienzos son los que se tienen que hacer, o así son para mí los procesos, para empezar. Porque uno por ahí dice, pucha, quiero emprender, quiero empezar algo y quiere ya estar arriba del todo con todo. Y justamente es como de vuelta, el camino, ¿viste? Así que me llamó la atención, me gustó la iniciativa que tenés vos con este ¿cómo se llama? Podcast, Scrumcast, Scrumcast, complicado de pronunciar. y me pareció espectacular, así que nada, contento de estar acá. Genial, muchas gracias, Cumpa. Eh, ahora sí termino de verdad. Para cerrar, me gustaría que si hay algún tema, algo que te gustaría dejarle a los que nos están escuchando, que tengas la oportunidad de decirlo, sea el tema que sea que quieras decir. Y por último, sí que nomines a tres jugadores que te gustaría que pasen a charlar conmigo. Hoy se me cortó lo último, perdón. Si tengo algún Eso. tema. Sí, y si podés nominar a tres jugadores que te gustaría que vengan a charlar al podcast. Tres jugadores. ¿Pueden ser extranjeros también? Si hablan español, sí, en inglés va a estar muy complicado porque no, yo te hablo inglés, pero yo creo que a la gente por ahí le va a costar. Está muy bien. Te podría decir a Facundo Isa, a Joaquín Díaz Bonilla Bien, y a Tomás Lavanini. Esos tres. perfecto, Dos forwards y un tres cuartos, como para emparejar un poco ahí. genial. ¿Viste? Dos pesados y uno liviano, te puse. Como tiene que ser. Bueno, ahora sí, me quiero despedir de todos los que nos están escuchando. Primero que nada, agradecerte a vos por este rato, por la predisposición. Estuvimos un tiempito ahí para organizarlo y creo que esta entrevista de verdad ojalá Dios quiera el día de mañana esto se vaya a terminar escribiendo porque es que estas cosas, yo las cosas que escucho acá en el podcast me las voy a llevar para toda la vida y espero que todos los que nos están escuchando también lo hagan. Así que, Kumpa, agradecerte muchísimo por tu tiempo y a toda la gente que nos está escuchando, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo. Adiós.